Bien. Bueno, como le decía, hermano, el estudio que más votado fue cómo acercarnos a Dios. Y el siguiente estudio más votado fue la realidad del infierno. Así que, bueno, yo creo que son muy buenos temas los que han elegido y está muy bien el orden. Así que, bueno, vamos a arrancar con el estudio de cómo acercarnos a Dios. Esto va a llevar varias reuniones, pero lo importante de esto es que podamos ir desmenuzando lo que podemos aprender sobre el tema. Amén. Eh, bien, eh, es indudable que cuando comenzamos la vida cristiana, no solo tenemos una ignorancia muy grande acerca de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Miren, cuando nosotros nos convertimos, en ese momento, todo muy lindo, pero era una nueva vida que comenzamos, ¿verdad? Y no teníamos mucha información al principio. ¿Mm? Eh, así que eh, teníamos una ignorancia muy grande en cuanto a cómo debe ser nuestra relación con Dios, de qué podemos esperar de Él. ¿Mm? Este, y a esa falta de información hay que añadirle una gran cantidad de conceptos completamente equivocados, ¿mm? De esquemas religiosos, de tradiciones y de una gran cantidad de conclusiones personales acerca de todo lo recibido. Y todo esto hace que comenzar la vida cristiana sea una experiencia realmente nueva. ¿Mm? Verdaderamente es una experiencia nueva. Ustedes cuando conocieron al Señor, ¿no les pasó así? Que estaban en una experiencia nueva en su vida, una experiencia diferente. ¿Mm? Esto quiere decir que si en realidad ponemos empeño en vivir la vida cristiana, entonces de manera continua estaremos haciendo pero muchas preguntas. ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando uno se convierte al Señor y quiere aprender más? ¿Qué es lo que va a pasar? Y lo primero que va a comenzar es a hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Y eso es normal y está bien. ¿Mm? Y como no siempre tenemos a la persona adecuada para que nos responda o responda en todo momento lo que necesitamos saber, la recomendación a los que comienzan la vida cristiana es que vayamos haciendo caso lo que vamos entendiendo. ¿Mm? Así sea muy poco lo que entendamos, pero lo que vamos entendiendo que es la voluntad de Dios, lo poquito que vayamos entendiendo, el secreto es ir obedeciendo. Amén. Ese es el punto principal. No vamos a saber todo de golpe. Si la persona cuando se convierte no sabe todo de golpe, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Comenzar a obedecer lo poco que va entendiendo. Y a medida que va creciendo, a medida que va avanzando, va a ir conociendo más, va a ir obedeciendo más y su vida espiritual va a comenzar a crecer. Amén. Eh, así que no debemos preocuparnos por todo lo que desconozcamos, ¿no? Pues en la medida que vamos caminando con Dios y estudiando la Escritura y orando y asistiendo a las reuniones de la iglesia, ¿m? Iremos entendiendo cada vez más. Y así, de esta manera, podremos, de una forma continua, seguir conociendo a Dios. Amén. Vieron, miren, en esto pequeño que hemos hablado, ustedes se dan cuenta qué sencillo es comenzar a acercarse a Dios. Es acercarse con la actitud correcta. Amén. ¿Sí?
Al comenzar la vida cristiana podemos llegar a preguntarnos un montón de cosas como por ejemplo, ¿existen realmente los extraterrestres? Y si existen, ¿son también pecadores? Miren, le voy a decir algo. Ustedes se van a dar cuenta. Cuando ustedes ven una película de ciencia ficción del futuro, un viaje a la estrella, la guerra de la galaxia, qué sé yo, lo que sea, o una película más actual, ¿no es cierto? Van a ver que en la historia lo que relatan, fíjense en que por más avanzados que estén, siempre tienen problema con el pecado. Siempre hay ambición de poder, siempre hay engaño, siempre hay mentiras. ¿Se dan cuenta? Celos, envidia, bueno, un montón de cosas que son propias de una vida que no ha sido tratada por Dios, de una vida que no ha crecido, que no ha madurado o que no conoce a Dios, que no tiene los valores de Dios. ¿Se dan cuenta? Y así que, bueno, preguntas podemos llegar a hacernos, por ejemplo, como si los animales se salvan. ¿Mm? ¿Qué pregunta, no? ¿A cuántos de nosotros no se nos habrá muerto en algún momento alguna mascota? ¿Mm? Sí, Betty. Ah, estás diciendo que sí. La pregunta es, ¿la volveremos a ver cuando estemos en el reino de Dios? Yo no sé, pero seguramente que cuando el Señor venga nos vamos a enterar. Lo que sí sé es que me voy a encontrar con todos mis hermanos creyentes, mis hermanos, mis hermanas, mis parientes creyentes, allá nos iremos a ver. Y seguramente nos vamos a encontrar con algunos que no sabíamos que era creyente y se murió y bueno, y fue a la presencia del Señor y nos vamos a encontrar con él. ¿Mm? Y por ahí era un vecino que nunca nos animamos a predicarle, sin embargo, alguien le predicó en algún momento y se convirtió. Así que tampoco nunca nos enteramos que se había convertido. Y nos vamos a enterar en ese momento en la presencia de Dios. Nos vamos a llevar muchas sorpresas seguramente. ¿Sí? Pero bien, eh, ya me estoy yendo por las ramas, ¿verdad? Eh, Así que ante semejantes preguntas que podríamos hacernos cuando recién nos convertimos, ¿sí? Cuando no encontramos la respuesta a las mismas, recordemos el siguiente texto de la Escritura. Aún en la actualidad, después de muchos años de creyentes, podemos estar haciéndonos algunas preguntas en las cuales no encontremos la respuesta. Pero observen lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Deuteronomio 29, 29. En la Biblia Reina Valera 1960 lo dice de esta manera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Mm? Entonces, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otra versión, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 29, 29 lo describe de la siguiente manera. Observen cómo dice. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Está interesante, ¿verdad? Miren, se lo vuelvo a leer para que
Observen. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y entonces los hombres de aquella época debían vivir cumpliendo los mandamientos de la ley del viejo pacto, porque esto fue escrito en el tiempo del viejo pacto. Eso conocían y eso debían vivir. Sin embargo, ahora tenemos el nuevo pacto. ¿Mm? El nuevo pacto. ¿Mm? Algunos de ustedes ya lo han visto o lo están viendo, otros están por llegar. ¿Mm? Pero hay 20 estudios sobre el nuevo pacto que van a ver. ¿Mm? Son los últimos 20 estudios del grupo. Son tremendamente ricos en revelación de Dios. Así que va a ser una bendición para todos los que no lo han leído para poder aprender en profundidad sobre el nuevo pacto. Así que bueno, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Obedecer lo que nos revela de acuerdo al nuevo pacto. ¿Mm? Y eso es lo que debemos cumplir. Y la Escritura nos hace una recomendación muy seria acerca de la importancia de vivir bajo las normas del nuevo pacto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. El asunto es, vuelvo, insisto, nuestra relación con Dios. Es importantísimo que vivamos de acuerdo al conocimiento que tenemos. ¿Mm? En nuestra relación con Dios es importantísimo que vivamos de acuerdo al conocimiento que tenemos. Al dar ciertas enseñanzas, el Señor Jesús acostumbraba a decir lo siguiente. En Mateo 4:23 dice el Señor, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y como por supuesto todos tenían oídos, al decir esto se estaba refiriendo a la disposición que debe haber en nuestro corazón para aceptar sus verdades y sus enseñanzas. Sin embargo, en esta ocasión, después de decir esto, el Señor dijo lo siguiente. Marcos 4:24. Habíamos leído Marcos 4:23 donde dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. En el verso siguiente dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Con esto el Señor estaba dando a entender, al decir, mirad lo que oís, que Dios también nos hace responsable de las enseñanzas que hemos recibido. ¿Mm? ¿Ustedes han estado recibiendo enseñanza del Señor o no? Miren, cuando ustedes escuchan un mensaje en la iglesia y ustedes se dan cuenta que esa es palabra de Dios, o en una reunión, o a través de un estudio, y ustedes se dan cuenta que eso que han recibido es palabra de Dios, y le está hablando a su vida, el Señor le está diciendo que presten atención a eso que escucharon, porque son responsables de lo que escucharon. Así que cuando Jesús estaba diciendo, mirad lo que es, lo que oís, ¿m?
está diciendo que Dios nos hace responsables de las enseñanzas que hemos recibido. Y si hemos escuchado con buena actitud, entonces las habremos entendido y obviamente debemos obedecerlas. ¿Mm? No podemos obedecer lo que no entendemos. Si alguien nos da una enseñanza y no la entendemos, bueno, no podemos obedecer lo que no entendemos. Tenemos que entender, ¿verdad? Para saber qué es lo que estamos obedeciendo. ¿Mm? Por eso hay que, cuando uno no entiende, creo que tiene que ser levantar la mano y preguntar, tengo una duda. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ah? Entonces ahí el que está predicando le va a tener que explicar la respuesta, ¿verdad? Miren, cuando yo comencé a estudiar la secundaria, ya hace muchos, muchos, muchos años atrás, eh, algo que se me quedó, no sé de dónde lo aprendí, seguramente o lo leí en algún libro, no sé, pero es algo que se me quedó en la cabeza, que era que no existen preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así que cuando el profesor explicaba algo y yo no entendía, yo preguntaba. Me pasaba algo particular porque lo más difícil lo entendía y me costaba entender lo que era más sencillo. Entonces por ahí el profesor pensaba que yo me estaba burlando y como castigo no aumentaba la tarea a todos los alumnos. Entonces mis otros compañeros me miraban con rabia a mí. El problema es que cuando venía el tiempo del examen, venían mis compañeros y me preguntaban, Gabriel, Gabriel, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Y yo le explicaba. ¿Por qué? Y porque yo ya me había sacado todas las dudas. ¿Me entienden? Bien, volviendo al tema. Entonces, el Señor nos hace responsable de lo que hemos oído y ¿qué significa que hemos oído? Significa que también hemos entendido. Cuando vos entendiste que algo es la voluntad de Dios, entonces Dios te hace responsable de que lo obedezcas. ¿Amén? ¿Sí? Bien. Eh, Así que tenemos que escuchar a Dios, al Señor, cuando escuchamos su palabra o cuando leemos su palabra, tenemos que hacerlo con buena actitud. ¿Mm? Como cuando vamos a los estudios, nos sentamos a leer los estudios que ustedes están haciendo, tienen que hacerlo con buena actitud. ¿Para qué? Para que puedan recibir del Señor. ¿Amén? Entonces, cuando vamos con buena actitud, entenderemos y obviamente, cuando entendemos, debemos obedecer. ¿Mm? Pero si escuchamos con mala actitud, seguramente, ¿qué va a pasar? Y vamos a rechazar lo que se nos está enseñando o no lo vamos a entender. Amén. Eh, bien. Marcos capítulo 4, verso 25. Marcos 4, 25. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Mm? Vuelvo a repetir, esto decía el Señor. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Mm? Esto lo dijo el Señor dando a entender que cuando estamos dispuestos, es decir, cuando estamos obedeciendo lo que vamos aprendiendo, cada vez tendremos más conocimiento. Pero cuando no estamos obedeciendo lo que vamos aprendiendo, lo poco que entendemos lo vamos a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque nos vamos a olvidar. ¿Me entienden? Es algo como cuando, si a vos te enseñan a sumar, pero después nos practicás la suma, ¿qué va a pasar? Te vas a olvidar. ¿Amén? Eh, Así que todo esto quiere decir que Dios
no nos juzgará o no nos disciplinará por lo que no sabíamos que teníamos que hacer. Es decir, por lo que desconocemos, Dios no nos va a juzgar ni nos va a disciplinar, por lo que no conocemos. Sin embargo, como los pecados por la ignorancia también perjudican nuestra vida, por esto Dios nos exhorta a recibir cada vez más el conocimiento que nos permite disfrutar de la salvación. Eso, en otras palabras, quiere decir que nuestra vida tiene que ir cambiando de manera continua. El cristiano que no continúa cambiando es un cristiano que se estancó. Y con el tiempo, como leímos, aún lo que tiene se le quitará. Así que no hay que sentarse en el sillón de la conformidad. Es muy peligroso. Hay cristianos que no quieren aprender, Dios tiene mucho para darle, pero creen que ya porque tienen un montón de años, ya todo lo saben. O porque fueron al seminario, ya Dios no tiene más nada para revelarle, porque en el seminario ya le enseñaron todo. Grave error. Miren, Dios es tan grande. Miren, cuando nosotros tenemos esa actitud es porque no conocemos realmente quién es Dios. Porque Dios es tan grande, que Dios, para que pudiéramos conocerlo, planeó una eternidad para que viviéramos con Él. Imagínense, si viviéramos 120 años estudiando las cosas de Dios, ¿cuánto más podríamos aprender en una eternidad? Siempre estaríamos aprendiendo más de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Bien, hermanos. Bien. Vamos a dejar acá. Esto es la introducción que hemos visto. Ya en 5 minutos se corta la transmisión. Pero quiero que se queden con esto que hemos visto. La importancia de ir obedeciendo a medida que entendemos lo que Dios nos pide. Amén. Ese es el punto principal para comenzar a acercarnos a Dios y conocer a Dios.